Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, hoy vengo a hablarles de un tema que me parece súper importante, del cual hace un montón de tiempo quería hablar, pero quería hacerlo de una forma que llegara como a la mayor cantidad de gente posible, digamos, y siento que pues esta plataforma es la ideal porque también permite como explayarme más. Y es este tema de explicarle a la gente cómo funcionan las guardias desde adentro, ¿sí? Con guardias me refiero a, hay países en los que les dicen emergencias o urgencias, pero bueno, se entiende, es este lugar en el que los médicos trabajamos atendiendo cosas importantísimas, ¿sí? Pero al que acude cada persona según su criterio y según sus necesidades, ¿sí? Y siempre quise hacerlo, o sea, hacer esto como de hablar de cómo funcionan desde adentro, porque pues obviamente eso lo sabe solamente la gente que trabaja de las puertas para adentro, el resto de la gente no, y es muy fácil obviamente criticar el trabajo ajeno cuando uno no lo conoce, ¿no? Por supuesto. Entonces, nada, se me ocurrió hablar de este tema hoy también porque ahora estoy en la preparación de mi examen de residencias acá en España. Estoy haciendo un curso, como ya les he contado en videos anteriores, y ahora estoy empezando la segunda vuelta de ese curso, que es como la parte más intensiva y más importante, y bueno. Y arrancamos esta parte del curso con una materia que se llama bioética y medicina legal, que bueno, como su nombre lo dice, bioética es la parte en la que se atiende toda la, se estudia toda la parte ética y moral de la atención sanitaria, por decirlo así, rápido y conciso. Y bueno, la medicina legal, pues toda la parte legal de todo lo que tiene que ver con lo sanitario, ¿sí? Y justo estaba viendo ayer en la clase de el tema del triage, que es algo que, o triaje, no sé cómo le dicen en donde sea que me estén viendo, y me dio el pie como para, o sea, me acordé que quería hablar de esto hace un montón y nada, me anoté un par de ideas en mi libreta y lo voy a hablar hoy acá con ustedes, quienes sea que me estén viendo, ¿sí? Bueno, lo que quiero primero es como explicarles qué es lo que quiero explicar acá es cómo funciona la guardia desde adentro y por qué a veces se generan tantos retrasos en la atención, que obviamente pues esto solamente lo sabe uno que trabaja desde adentro, pero como yo muchas veces he sido paciente también antes de ser médica y voy a seguir siendo toda la vida, hay cosas que uno no entiende cuando no las ve. Y recién el año pasado, que yo pude trabajar unos 7, 8 meses después de que me gradué y antes de venirme para acá, ahí fue que lo viví en carne propia y entendí un montón de cosas que por supuesto antes no tenía ni idea, y siendo una paciente más, pues me era más fácil de criticar, ¿no? Bueno, primero voy a empezar por explicarles qué es el triage o el triaje, que no funciona en todos los lugares, pero sí debería, y seguramente la mayoría de personas lo han escuchado nombrar o lo han vivido en primera persona, y es un sistema de organización, ¿sí? En el que lo que se hace es clasificar a los pacientes que van llegando a la guardia de acuerdo a qué tan urgente es lo que tienen, ¿sí? Entonces, ¿y esto para qué se hace? Pues se hace para que, obviamente, eh, el paciente que realmente necesita ser atendido sea atendido urgentemente y el que no, no, y que espere, ¿sí? Y lo que se busca también con esto es, obviamente, abocar la mayor cantidad de recursos a esas personas que necesitan esa atención, que no son todos claramente. Bueno, este sistema se compone de una clasificación por colores para simplificar todo. Hay lugares en los que solamente son 3 colores, que es rojo, amarillo, verde. Hay otros lugares en los que es rojo, naranja, amarillo, verde y azul. Varía, pero es casi lo mismo y les voy a explicar el más largo, ¿sí? Que con ese se entiende el más corto. El rojo son situaciones de super, mega, ultra, extrema necesidad de urgencia. O sea, son cosas que se tienen que atender en el primer minuto de llegada del paciente. Casi siempre son cuestiones de reanimación o gente que ya está muriendo literalmente. Obviamente esa gente tiene prioridad extrema. Después viene el naranja, que el naranja son las emergencias. Y estas son estas situaciones en las que hay que actuar en los primeros 10 o 15 minutos. También son situaciones de super extrema gravedad. Después viene el amarillo, que son las cosas urgentes, que pueden tener, o sea, son cosas importantes, pero pueden llegar a tener un poquito más de demora en la atención. Se calcula más o menos unos 60 minutos de espera, ¿sí? Ante estas situaciones. El verde, que son las urgencias menores, que es la gente que puede llegar a esperar unas 2 horas aproximadamente en recibir la atención. Y después está el azul, que son las cosas no urgentes, que ahí la espera mínima puede llegar a ser 4 horas, ¿sí? Obviamente que todo esto depende del lugar al que están yendo, de qué tan colapsado está el lugar al que están yendo, qué tantos médicos hay, bueno, bla, bla, bla. Todo depende, pero bueno, el sistema funciona así con estos colores y en ese orden, ¿sí?
Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que uno llega a la guardia y lo clasifican según estos colores. Pero ¿cuál es el problema? Obviamente que siempre la persona que está yendo a la guardia, la mayoría de la gente lo hace porque realmente necesita atención médica o porque realmente se siente mal, pero no es toda la gente la que hace eso. Atendí muchísimas personas que van, que se nota que están inventando los síntomas porque creen que uno recibió el cartón en un tamal, no sé, y que uno se va a creer cualquier cosa, y hay cosas que son imposibles de exagerar o de disimular, ¿sí? Y pues para eso es que estudiamos nosotros, claramente. Entonces, el problema cuando esta gente que o no está enferma o está levemente enferma va a la guardia y exagera, pues nada, hace que se torne todo súper complejo porque atrasan todo. Obviamente que uno como médico pues es como, te da un poco de frustración que es que una persona use los recursos, el tiempo, el espacio para cosas que no lo ameritan, ¿sí? Entonces, a raíz de este tipo de malentendidos que se originan, bueno, por esto que les acabo de contar, es que surgen muchos inconvenientes o muchos mitos por ejemplo, gente que dice como, que lo he escuchado en primera persona, gente que dice como, ay, pero es que los médicos no hacen nada y están ahí rascándose y tomando café y hablando entre ellos. Y es como, pues sí, probablemente alguna vez hemos estado por ahí charlando, pero uno no está charlando de la vida y del clima y de las vacaciones. Por ahí estás hablando de otro paciente, estás pidiéndole consejo a otro compañero, estás comentándole algo a la enfermera y en el medio agarras y te tomas un café, te tomas un mate, lo que sea. Y pues sí, o sea, hay gente que no entiende que los médicos también son humanos, también tienen derecho a tomar café, agua, mate, a hablar con otra gente y en el medio, bueno, seguir haciendo su trabajo, ¿no? Entonces, me ha pasado, y la mayoría de veces, de gente que me habló así feo o que me juzgó por verme tomando una taza de café, fue gente que no estaba enferma, de gente que no era urgente, de gente que estaba mal de la cabeza, la verdad. Porque hay una cuestión que se llama criterio y empatía, y es como, pues mira, si no tienes un problema, no tienes una emergencia, pues no tendrías por qué estar ocupando el sistema, porque estás saturando al médico y estás retrasando el tiempo de atención de personas que realmente lo necesitan. Así que bueno, esa gente, la verdad que todo mal. Espero que las personas que vean este video no sean ese tipo de gente, porque la verdad que eso no beneficia a nadie y sí perjudica muchísimo. Bueno, ¿y qué otra cosa pasa a raíz de todo esto y de por qué se generan estos conflictos entre pacientes y médicos a veces? Pues que el paciente que está afuera cree que adentro somos 10 millones de médicos atendiendo, y eso rara vez es así, ojalá fuera. Yo obviamente que esto lo hablo desde mi experiencia cuando trabajé en la guardia, en por ejemplo un lugar privado que trabajaba allá en Argentina, que éramos 2 médicos de guardia para una cantidad abismal de gente que iba. Yo trabajaba por las noches, por lo general, 12 horas, entraba a las 8 de la noche y salía a las 8 de la mañana. Éramos solamente 2 médicos. A veces uno de los dos faltaba, o sea, la otra persona, porque pues yo sí iba, y faltaba. Entonces, ¿qué pasaba? Me tocaba a mí sola atender a todo el mundo. Bueno, obviamente que me han gritado de una manera que no les puedo ni contar. Obviamente yo no lo tolero y yo respondo con el mismo, obviamente que no puedes responder con el mismo nivel de grosería y de falta de respeto, pero tampoco me dejo pisotear ni dejo que me griten porque, ay, son pacientes, no, para nada. O sea, el respeto se gana, y el respeto siempre de entrada. O sea, si tú me estás hablando mal, pues yo te voy a hablar mal, pero con respeto, ¿sí? Así que obviamente pues estoy en un ámbito profesional, pero pues la falta de respeto, pues yo no la tolero y no deberíamos permitir que se tolerara, pero bueno. Y la mayoría de veces que mucha gente me habló feo o me gritaron o me hablaron así como cosas desagradables, fue justamente por esto, porque se generó un retraso en la atención, porque mi otro compañero o compañera no había ido y me tocó a mí sola hacerme cargo de una guardia entera, ¿sí? Entonces, nada, esto, o sea, a veces la gente ve desde afuera mientras está sentada o así, qué pasa un médico, qué pasa el otro, qué pasa no sé qué, y bla, bla, bla. Y pues a veces no toda la gente que está caminando y transitando un hospital son médicos de atención de guardia. De hecho, en esta clínica que les cuento, éramos 2, o bueno, uno cuando faltaba el otro. El resto de la gente eran o cirujanos que iban por ahí pasando, o ginecólogos o obstetras que estaban haciendo su guardia de ginecología, o pediatras que solamente están atendiendo niños. O sea, para adultos, que son los más quejosos, éramos solamente 2 médicos. El resto de gente que iba por ahí pasando eran especialistas de otras cosas, atendiendo otras cosas, o enfermería. Pero bueno, como estamos todos de uniforme, pues nadie, el que no sabe, no reconoce quién es médico y quién no, y bueno. Entonces, nada, esto, o sea, siempre que antes de quejarse, lo más importante para mí es darse cuenta y ponerse en el lugar del médico que está atendiendo, de que por ahí
como me tocó a mí, es el único médico para toda la guardia del lugar y pues hay que tener un poquito de empatía también porque obviamente pues no es fácil atender uno solo semejante volumen de consultas, ¿sí? Otra cosa que me anoté acá es que esto me parece súper importante hablarlo y es que hay cosas que parecen graves y no lo son y hay cosas que parecen una estupidez y son gravísimas, ¿sí? Y bueno, a esto les traigo, por ejemplo, a colación 2 o 3 casos que yo atendí yo misma. Obviamente no voy a dar muchos datos porque pues no se debería, pero así a grandes rasgos, me acuerdo haber atendido el año pasado a un señor que fue súper tranquilo, así súper pacífico. Yo sí lo vi apenas entró, estaba bastante pálido. Y él me dice, hola, vengo porque tengo un poco de dolor de estómago y creo que me salió un poquito de sangre en la materia fecal. Y bueno, y le empiezo a hacer más preguntas. Bueno, me dice que se siente cansado hace un montón de tiempo, que se ha venido sintiendo muy decaído, que había perdido un poco de peso en las últimas semanas. Para los que somos médicos, esto ya nos tuvo que haber prendido una lucecita en la cabeza enorme. Y para los que no, pues hay que igual ir atando los hilos y pues no es que el tipo me estaba contando que tenía una gripe, era algo más importante. Pero él llegó súper pacífico, súper tranquilo, esperó en la guardia el tiempo que le tocó esperar, bueno, todo así. Le mandé a hacer un laboratorio, que obviamente es lo primero que hay que hacer. El señor estaba súper anémico, quién sabe desde hace cuánto que estaba así de mal. Y en conclusión, y para cerrar este primer caso, el señor tenía un cáncer de colon. Este fue una de las personas más tranquilas que atendí en mi vida y que estaban más graves, ¿sí? Como para que se hagan una idea que hay gente que viene así como si nada, como a contarte 2, 3 cosas, como, ay, doctora, me siento de una, y están fatal. O me tocó otro caso de una chica súper joven. Este hombre que les conté ahorita tenía como 53 años. Este caso que les voy a contar ahora era una chica de 29 años que llegó también bastante tranquila, sí estaba así como medio adormilada, y entre lo poquísimo que habló, me dijo que le dolía mucho la cabeza. La trajo su novio o marido, no sé. El caso es que él me dio a entender, la pareja, la acompañante, me dio a entender como que ya se había tomado unas pastillas, pero él no sabía ni cuáles, ni cuántas, ni cómo, ni cuándo, ni nada. Bueno, el caso es que la dejó ahí, se fue y ese hombre jamás volvió, pero bueno, por eso mi cara de... El tipo jamás volvió, la mujer, bueno, al principio parecía que era esto, como que por ahí había ingerido algo y por ahí estaba, no sé, intoxicada o algo así. Pues no, tenía una hemorragia cerebral, no sabría decirles a razón de qué, porque era una persona muy joven, no había ingerido nada al final. Y la tuvimos que derivar, obviamente pues yo ahí llamé a neurocirugía, ellos vinieron, la llevaron a su servicio. Y lo último que me enteré de esa paciente, porque obviamente cuando un paciente pasa a otro servicio, deja de ser competencia del que la recibió, en ese caso yo. Lo último que supe es que obviamente pues no había salido bien esa situación. Y pues nada, esto para contarles como una persona que llegó en una situación bastante tranquila, por decirlo de alguna manera, ella estuvo sentada esperando como cualquier otra persona, tenía algo realmente gravísimo. Y... bueno, iba a contar otro caso, pero mejor no porque es un menor de edad. Pero bueno, reemplazo por este. De una mujer que, me acuerdo, tenía como 45 años. Tenía un montón de enfermedades crónicas, tipo artritis reumatoide, tenía algunas cuestiones de depresión, de ansiedad. Bueno, tenía varias cosas, pero ahora, bueno, diabetes, hipotiroidismo. O sea, tenía como muchas enfermedades crónicas que le generaban muchísimo dolor. Es más, ese caso creo que lo compartí en mi Instagram porque compartí el listado de medicamentos que tenía, que era... Sí, lo compartí, en algún lado de mi Instagram está. Compartí el listado de medicamentos que tenía, que era larguísimo. Y me acuerdo que esta mujer fue a la guardia más que porque tenía algún síntoma real, porque necesitaba contención. Y esos son casos que también te toman tiempo, más allá del tema atención, de te tomo la presión, te tomo la temperatura, no sé qué, revisar, es tiempo de hablarle, de contenerla, porque no puedes decirle como, sí señora, está todo bien, váyase, ¿sí? Hay que, pues no sé, los que tenemos un poquito de vocación y amor por lo que hacemos, pues tratamos de acompañar en lo máximo posible que permite una guardia a este tipo de pacientes, ¿sí? Y esto, ahora que me trae a colación, ni hablar la cantidad de gente que nos toca atender porque intentaron acabar con su vida, o porque vienen en un estado que no pueden más con su vida, y pues también tenemos que contener. Entonces, a todo lo que ya es complicado en la guardia, en cuanto a la atención, en cuanto a lo complejo de tomar decisiones, en cuanto a lo complicado que es hacer todo esto, a veces llevando 20 horas sin dormir, 10 horas sin comer, 15 horas sin sentarte, pues sumarle esto. O sea, la guardia, obviamente,
yo creo que todos lo medio entienden, pero solamente el que lo vive desde adentro es el que realmente lo entiende a full. Y, y es mucho más complicado de lo que parece, y creo que la parte más complicada es la parte emocional que les estoy diciendo, porque obviamente uno tiene que procesar todas sus emociones y sus sentimientos y sus carencias y sus todo, sumarlas a lo que estás viviendo y atendiendo, y tras del hecho tener que recuperarte rápido porque viene otra persona detrás. Entonces, pues nada, o sea, yo quiero que mi mensaje principal en este video es como por favor tengan más empatía, porque estoy harta de que la gente se queje de los médicos como si los médicos fuéramos gente vaga o gente que no quiere trabajar, y pues nada más lejano de eso, la verdad. Obviamente que como en todos los rubros y como en todo, hay gente que es vaga, hay gente que es mediocre, hay gente que es mala onda, hay gente que es mala gente, pero es la minoría, o sea, realmente es la minoría, y lo he visto en primera persona, que quienes trabajamos de esto lo hacemos con mucho amor, con mucho agrado, a pesar del mal pago, a pesar del cansancio, a pesar del maltrato, lo hacemos con mucho grado. Así que nada, quiero empezar a exigir un poco más de respeto, y por lo menos si no de empatía, o sea, como de por favor. Bueno, y aparte de esto me había notado aquí que, así como les conté que hay casos que son súper graves, que parecen una bobada, hay cosas que son una bobada que parecen súper graves. Y obviamente que esta es la gente que es la más intensa, por decirlo de alguna manera, porque obviamente que hay dolores y hay situaciones que te hacen, o sangre que sale de algunos lugares, que hace creer que, mejor dicho, estás al borde de la muerte, y en realidad es la cosa más banal del mundo y no requiere una grandísima atención. Me pasó muchas veces con cortes en la cabeza o cosas así que eran súper superficiales, o dolores que parecían muy intensos, pero no eran más que un gas atravesado. O sea, hay cosas que uno puede discernir con solo mirar o tocar o escuchar que no son tan graves, pero obviamente pues el que lo está padeciendo no lo entiende o no lo considera así, entonces pues alarga también un poco el tema de la consulta, y hay que explicarles y hacerles entender que no pasa nada, que bueno, bla, 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 bla. Y bueno, y esto, hablando de cosas leves, ni hablar de la cantidad de gente que va porque tiene gripa o porque tiene cosas así, que creo que a la luz del día de hoy, que tenemos todos internet, que todos tenemos un celular a la mano y que todos usan a Google y ahora también a ChatGPT de médicos, hay muchas formas de discernir cuando algo es grave y cuando no. No digo que hay que usar Google y ChatGPT como médico, pero sí que hay que usar el sentido común. Eso sí es lo primero que hay que usar. Y si llevas 3 horas con malestar de cuerpo y un poquito de dolor de cabeza y tienes 37 grados de temperatura, que no es fiebre, no tienes que ir a una guardia, ¿sí? No tienes que ir a urgencias porque eso no es urgente. Si llevas 2 deposiciones de diarrea, no tienes que ir a la guardia porque no te vas a deshidratar por eso. Si vomitaste una vez después de una comida, tampoco tienes que ir a una guardia por eso, ¿sí? O sea, hay cosas de cosas. Obviamente hay diarreas que son gravísimas y que hay que tratar con antibióticos y que no sé qué, pero nunca es una diarreita de 2 veces. Hay situaciones de cuadros gripales o respiratorios que son súper graves, pero no si llevas 3 horas de síntomas y dos, o sea, no, hay cosas que hay que aprender a discernir y aprender a usar los recursos de forma correcta, porque lo que les digo, atender a estas personas que, de hecho, creo que, no quisiera exagerar, pero en la clínica que trabajaba, que era privada, yo creo que la mitad de las atenciones que hice fueron de este tipo de personas y de casos que era como, mira, tienes un moco y estornudaste una vez, no te estás muriendo, ¿sí? Entonces, no solo que tocaba atenderlos y explicarles, sino tenerles paciencia para que te dejaran el consultorio, porque aparte hay personas que van con cosas súper simples y se instalan ahí hasta que no les mandes un antibiótico, y es como, yo no estudié una carrera para hacer lo que tú me dices, así que si a mi criterio una gripe o lo que sea que tengas no requiere tal tratamiento, no te lo voy a mandar, porque pues para eso yo estudié, ¿sí? Por suerte, hoy en día hay más gente habemos muchas personas que pensamos así, pero antes, bueno, no pasaba. Había gente que era tan intensa que los médicos terminaban mandándoles cualquier cosa para que se fueran a su casa. Y bueno, es así como hoy en día tenemos el problema de la resistencia a los antibióticos, o la gente misma que va y se compra por su cuenta porque el médico no le mandó. Entonces, nada, hacer las cosas mal trae malas consecuencias, así que yo soy partidaria que las cosas hay que hacerlas como hay que hacerlas, y nada, al que no le gusta, pues ni modo. Pero les contaba esto para traerles a colación de que hay gente que te demora porque es muy grave y hay gente que te demora porque es insoportablemente pesado. Así que las guardias tienen de todo un poco. Después, bueno, el siguiente punto que me había notado era esto, no ir a la guardia innecesariamente, pero bueno, ya lo acabo de hablar. El siguiente punto que me había notado era, bueno, igual esto ya lo hablé, no lo voy a volver a hablar, pero era estas situaciones, estos casos que necesitan más contención de lo normal,
que suelen ser cosas que no, que vienen más desde el lado de lo psiquiátrico, del lado de lo mental, del lado del estado emocional, digamos, de las personas, que a veces son muy complejos de manejar y de derivar y de concluir. O sea, son casos que, son situaciones que llevan mucho tiempo, o de familias enteras que están ahí, y es como, yo creo que esa fue una de las grandes experiencias de cuando trabajé, haber aprendido a lidiar con este tipo de situaciones, más que todo porque yo soy una persona muy empática. O sea, yo como que trato de involucrarme y de estar y no sé qué, y pues eso está bien hacerlo hasta cierto punto, más que todo cuando sabes que si tú te demoras con esta gente que estás tratando de ayudar, estás dejando de atender a otro montón de gente, ¿sí? Entonces a mi trabajar me ayudó como a equilibrar bien estas herramientas y a identificarlas primero que todo, porque yo antes ni siquiera lo había contemplado, este tema bueno, hay gente que no es que esté enferma de algo sintomático, de algo que yo pueda hacer o accionar en el momento, sino que son cosas que requieren todo un proceso más largo, que a veces no se da. Entonces la máxima contención que esa persona va a tener en tal vez mucho tiempo soy yo. Entonces tengo que hacer bien ese trabajo, pero sin gastar muchísimo tiempo. Entonces eso es algo que es muy complicado, y creo que lo pude manejar de la mejor manera que pude el año pasado, pero que, y que a la vez me abrió los ojos de este tipo de demoras que yo no había contemplado antes de trabajar, y que existen, por supuesto. O ahora que estoy hablando de esto, y que justo hace poco fue el Día del Padre, y compartí un reel que había hecho el año pasado cuando trabajaba, de una mujer que había sido víctima de violencia de género, y justamente había coincidido con el Día del Padre. Obviamente la agarró a patadas, la ahorcó su propio esposo, el Día del Padre. Y por ejemplo, esta mujer y las otras mujeres que tuve que atender así en situaciones similares, toman tiempo de charla, toman tiempo de si hay que hacer alguna intervención legal o judicial, hay que llenar formularios, hay que hacer cosas. O sea, no es simplemente, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué te pasó? No sé qué, cuéntame. Bueno, chao. No, o sea, y todas esas cosas pasan por una guardia, pasan por una situación bueno, sí, de emergencia, y hay que atenderlas, y quien las atiende, pues nosotros también. Así que todo eso genera también demoras. Y bueno, ya por último, no me anoté nada más, pero lo que sí quería como dejar a modo de reflexión final es que siempre piensen que cuando van a una guardia y les toca esperar y les toca aguantarse ahí horas y no sé qué, es porque probablemente hay vidas que se están salvando detrás de esas puertas, ¿sí? Rara vez un médico está sentado echando chisme cuando adelante en la sala de espera está lleno. Eso no pasa nunca jamás. Ojalá que pasara, porque a veces es un poco necesario ese espacio de dispersión, pero rara vez pasa. O sea, yo en esa clínica, por ejemplo, que les conté, ni siquiera me veía con mis compañeros médicos porque no teníamos espacio para hacerlo. Creo que la gran mayoría de las veces comí en mi escritorio, en mi consultorio, para poder seguir atendiendo rápido. Los cafés me los armaba mientras iba al baño y me los tomaba mientras atendía. O sea, rara vez pasa que hay un médico que está por ahí haciendo nada. Aún cuando el lugar es privado. Ni les cuento lo que era en el público, que también obviamente trabajé en un hospital público y era terrible de peor. Pero como ahí trabajé sí en la guardia, pero en otra parte más, que era como una especie de limbo entre la internación y la guardia externa. Entonces no es lo mismo que en el privado, que ahí sí estaba yo de primera línea atendiendo. En el público no, atendía otras cosas más complejas todavía, que ya les iré contando cositas de ese trabajo, que fue increíble. Creo que es lo más genial que hice en mi vida, y lo que más me ha marcado en mi vida fue trabajar en ese hospital público. Muchas cosas de las que viví ahí las compartí en mi Instagram, por si quieren ir a chismosear. Así que, bueno, nada, quería dejarles como este mensaje final y en realidad todo este video para contarles más o menos cómo funcionan las cosas desde adentro en una primera aproximación. Seguramente en algún otro video hablemos del tema de nuevo, pero pues para que entiendan y para que empaticen un poco, y para que por favor cuando vayan a una guardia, a un hospital por una emergencia, vayan cuando realmente sea una emergencia. Si es algo que puede esperar a que se atienda en consultorio de día, o por el médico de atención primaria, o por la salita, o como sea que les llaman en sus países, esperen y no colapsen las salas de urgencias, porque realmente puertas para dentro de esos lugares se está viviendo un nivel de estrés y de adrenalina, y se están salvando un montón de vidas, que pues no quiero decir que la gripe que tuvieron o la faringitis o lo que sea no es grave, pero pues sí, no es grave. O sea, no quiero decir que no es importante, pero pues sí, no es grave. O sea, no amerita ocupar una silla en la guardia y atestar la lista de pacientes que tiene que atender un médico por algo que claramente es leve, y pues ya a estas alturas creo que todos lo sabemos y podemos discernir cuando sí, cuando no es algo grave.
Así que, bueno, nada, espero haber sido lo más clara posible en este video. La verdad que me agarró un calor terrible, entonces ya estoy medio desvariando. Y aparte estaba estudiando, o sea, corté el estudio para venir a grabar esto antes de que se me fuera la idea. Y pues espero haber sido lo más clara y concisa posible. Espero haberles explicado porque a veces hay tantas demoras y que nada, que la próxima vez que vayan a una guardia o que estén pensando en ir a una guardia, se detengan un ratito a pensar cómo realmente lo necesito, realmente tengo que ir a una guardia a exponerme a miles de bichos y enfermedades y todo por sentarme ahí a esperar a que me vean el moco que me salió, pues tal vez no. Así que nada, pues y otra cosa, vayan al médico, háganse controles periódicos, así no tenemos que atender cosas que son de larga data en la guardia. La guardia, acuérdense que solamente para cosas mega urgentes o que requieren, por ahí no son mega urgentes, que requieren un poquito de atención, pero que no sean cosas que ya vienen de meses de antigüedad, digamos. Así que, bueno, nada, los dejo. Espero que haya sido provechoso este video. Pásenle este video a su familiar que va a la guardia cada 8 días para que aprenda cómo funcionan las guardias. Y bueno, nada, nos vemos en otro video. Que estén muy bien. Chao.